Bien, ok. Perfecto. Partamos entonces con el segundo tópico. El segundo tópico es el de optimización. Y lo que voy a hacer es básicamente ir, respecto a este, va a ser un poquito, el material va a ser un poquito más largo que el de el primer tópico, por lo tanto vamos a tomarnos hoy día y la próxima clase, el martes, para terminar este tema. Después voy a darles un descanso el jueves próximo. El jueves próximo no tenemos clases, solo tenemos clases este martes. Pero van a tener para compensar eso, van a tener la segunda tarea también que tienen que preparar. ¿Ok? Yo no escucho nada. ¿Hay alguien más que no escucha nada? Ahí va, no, obviamente no van a saber. ¿Quiénes escuchan? Yo escucho. ¿Escucha uno? ¿Todo bien por acá? Escucho. Escucha. Ok, entonces hagan un favor, alguno de ustedes, nuestra compañera Lina no está escuchando, díganle que obviamente ojalá entrando, saliendo pueda escuchar, pero que de todos modos, como la primera clase, se graba de todo y les va a llegar la clase también por ese medio, ¿ya? Bien, partamos entonces. Ok, eh, ¿por qué nos gustaría tener maneras o mecanismos para lidiar con técnicas para poder resolver problemas de optimización? Bueno, la respuesta más obvia es que obviamente la optimización es lo que nos diferencia del resto de los mortales. Optimización es lo que hace que, que seamos la ciencia social más útil del planeta Tierra, o la única tal vez. Eh, y obviamente es lo que nos diferencia respecto a los demás. La gracia de que el supuesto de comportamiento más importante que tenemos los economistas es justamente el asumir que los agentes optimizan, y esa es la camisa de fuerza mediante la cual nosotros después definimos o prescribimos cosas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestros modelos que son estilizados, obviamente son todos falsos por ser modelos, pero nuestros modelos imponen este supuesto, esta rigurosidad en cuanto a asumir que los agentes tienen una función objetiva bien definida, y que esa función objetiva bien definida es la que va a dictar su comportamiento. Lo que hacemos después es no cuestionar el realismo de nuestro supuesto, sino evaluar la implicancia testeable de nuestro supuesto. Y una teoría va a ser más o menos razonable cuanto mejor sea confrontada con la realidad en términos de implicancias testeables. Por lo tanto, entonces, optimización es el nombre de nuestra empresa, es nuestro negocio. Nuestro negocio es justamente ese, el de tratar de prescribir relaciones que podremos encontrar cuando asumimos que los agentes optimizan. Las firmas minimizan costos o maximizan beneficios, dependiendo de lo que estemos buscando. Sabemos que bajo ciertas condiciones el dual va a darnos lo mismo, minimizar costos que maximizar beneficios. Por otro lado, los consumidores maximizan utilidades, sujeto a restricciones, o minimizan costos, sujeto a un nivel de satisfacción que deseen solventar, etcétera, ¿no es cierto? En teoría de juego, los jugadores maximizan payoffs o maximizan pagos. Si es que somos de estos señores que creen en los planificadores centrales, en teoría, además buenos tipos, que en teoría maximizan el bienestar social, sea como fuera que lo definamos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todos los modelos con los cuales nosotros trabajamos implican un supuesto de maximización. No solo los modelos económicos de comportamiento implican un supuesto de maximización, sino también todos los modelos o buena parte de los modelos o de las técnicas estadísticas o econométricas que utilizamos para estimar nuestras relaciones o estimar nuestros modelos. También implican supuestos de optimización. Todos los métodos o buena parte de los métodos que utilizamos para estimar parámetros o estimar modelos son parte de la familia de estos estimadores M, o los estimadores extremos, que resultan de un proceso de optimización. Minimizar suma de residuos, minimizar suma de desviaciones en valor absoluto, maximizar log likelihood, minimizar la función objetivo de GMM, etcétera. Todos esos son procesos de optimización. Y por lo tanto, el nombre del juego en nuestra profesión es optimización, independientemente de lo que hagamos. Si hacemos economía o hacemos econometría, da lo mismo. ¿Ok? Lo que voy a hacer entonces ahora es vamos a partir con ciertas definiciones simples. ¿Okay? Lo que estamos interesados entonces es en optimizar una función que vamos a llamar una función objetivo. ¿Okay? Y esta función objetivo
la vamos a llamar la función f, y esta función f va a ser un mapping de Rn a R. Entonces, la idea básica es que tenemos, por ejemplo, en un modelo econométrico, tenemos 8 parámetros, entonces va a ser, trataremos de hacer un mapping de R8 a R, es decir, escoger los 8 parámetros, nuestros 8 betas, por ejemplo, meterlos en nuestra función objetivo, digamos que es la maximum, la función de verosimilitud, evaluamos la función de verosimilitud en esos 8 betas, y esa evaluación es nuestra función f, que hace un mapping a R, un escalar. ¿Cierto? Lo mismo ocurriría en optimización intertemporal. Lo que hacemos entonces es que colocamos el consumo del primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, lo metemos en nuestra función de utilidad descontada, calculamos todo eso y ese sería el valor de nuestra función descontada, el valor de nuestra función objetivo, dada esta elección de consumos. O si es que queremos maximizar beneficios, bueno, entonces decimos, yo qué sé, si tenemos tanto de capital y tanto de trabajo, tendríamos tanto de beneficios. Tenemos tanto de capital, tanto de trabajo, tenemos tanto de etcétera. Entonces, en ese ejemplo sería nuestros insumos, nuestras incógnitas serían 2, capital y trabajo, y lo que queremos es maximizar beneficios, ¿no es cierto? Entonces, nuestra función objetivo va a hacer mapping de Rn a R, ¿sí? ¿Ok? La idea básica entonces es que nuestro problema de optimización va a ser tratar de encontrar los valores de estas incógnitas, que vamos a llamar X, tal que estos X pertenecen a un conjunto, un espacio. Este espacio S va a ser el espacio de posibles soluciones. Y este espacio de posibles soluciones va a ser a su vez un subconjunto de Rn. Entonces puede ser el caso en que, por ejemplo, S sea igual a Rn y por lo tanto estemos en un problema de optimización no restringida, o S sea distinto de Rn y tengamos, por ejemplo, un espacio compacto en el que buscar. Por ejemplo, decir la varianza no puede ser negativa ni puede ser mayor que 8. Entonces, nuestra incógnita es la varianza, pero estamos diciendo que el espacio de búsqueda, este S es el espacio en el que permitimos que la solución resida, este espacio es un espacio, por ejemplo, cerrado y acotado. ¿Ok? Entonces, si tenemos un espacio en el cual tenemos una optimización, en el cual decimos X tiene que cumplir ciertas restricciones, entonces decimos que esta va a ser una optimización restringida. Y si es que no imponemos ninguna restricción, que nuestros X pueden estar en cualquier parte, entonces, como X puede estar en cualquier parte, la solución puede estar en cualquier parte, nuestro problema va a ser un problema de optimización no restringido. Vamos a ver que obviamente la optimización no restringida es siempre conceptualmente y algorítmicamente, computacionalmente, más fácil que la optimización restringida. La optimización restringida, en general, va a ser algo más compleja. Y eso lo recordaremos siempre que, por ejemplo, ustedes han hecho un lagrangiano versus cuando han hecho un Kuhn-Tucker. ¿No es cierto? En Kuhn-Tucker, las relaciones de Kuhn y Tucker, ustedes tenían restricciones, y al tener restricciones tenían una optimización restringida, y si se acuerdan, las optimizaciones restringidas son siempre o generalmente más complejas que las optimizaciones no restringidas. ¿Ok? Bien, entonces, repasando, tratamos de buscar los X que resuelvan el problema de optimización de esta función f, que depende de estos X. Y queremos ya sea maximizar o minimizar esta función f. Podemos querer maximizar la utilidad, podemos querer minimizar la suma de los residuos, por ejemplo, en la función f. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que lo que queremos es siempre minimizar f. ¿Ok? Y esto simplemente para tener una convención respecto a lo que queremos hacer. Si, por ejemplo, quisiésemos maximizar f, entonces maximizar f va a ser lo mismo que minimizar el negativo de f. Y por lo tanto, redefinimos f como el negativo de la función original. Entonces, si queremos maximizar la log likelihood, va a ser lo mismo, la solución va a ser lo mismo que minimizar el negativo de la log likelihood. ¿Okay? Si queremos maximizar beneficios va a ser lo mismo que minimizar el negativo de los beneficios. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que queremos minimizar la función f. A su vez, en algunos casos vamos a asumir que la función f es diferenciable. ¿Ok? Y no solo que es diferenciable, sino también que es diferenciable en el mínimo. Y esto puede que no sea así. ¿Ya? Puede que no sea así. Si es que f es diferenciable y además es diferenciable en el mínimo de f, entonces vamos a decir que la solución pertenece o está en el interior de S. Hay una solución interior. ¿Ya? Entonces, vean, un ejemplo obvio es que supongamos que yo quiero hacer una minimización de una función objetivo, cualquiera, una función así, estoy inventando, una función así, que tiene un mínimo, digamos acá, no sé si me están viendo, ¿me están viendo lo que estoy haciendo? Tal vez tendría que, es que no sé qué, si empiezo, no se ve mi mano dando vueltas, o mi manito, mi dedito, el dedo en la transparencia. No.
¿No se ve el icono dando vueltas? ¿No se ve? Hola. O sea que todas las veces que estaba diciendo, miren el F, no, ustedes no sabían de qué estaba hablando. No, si igual lo seguíamos, pero ahora el dibujo no se nota. No, es que no he hecho dibujo, simplemente estoy moviendo mi mouse. ¿Ven cómo se mueve mi mouse o no? No. Bajen el micrófono o pónganse o pongan audífono para que no se acople. Ya, entonces lo que voy a tener que hacer, muchachos, es voy a tener que dar anotación. Anotar. Y esto va a ser un lío, porque para anotar voy a hacer. Vamos a ver si sí. Ahora sí ven la flecha, ¿sí? Ya. Entonces, sigan la flecha porque no quiero anotar porque soy un desastre para anotar. ¿Ya? Sigan la flecha. Digamos que la función objetivo es así. Una función objetivo bonita que se minimiza justo en este punto, ¿ya? Si me siguen, la curvita, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Ya? La función objetivo se minimiza justo en este punto, ¿ya? Pero supongan que el rango admisible de parámetros está solo de acá para acá. Por lo tanto, el mínimo de la función objetivo, que es aquí, no es una solución interior. El mínimo va a estar justo si la curva, va a tener que dibujar, ¿no? Ahora sí que va a ser un lío. ¿Ya? Si esta es la curva, el mínimo está acá. Pero supongan que la solución solo se puede dar desde acá para acá. El mínimo es este, y si la optimización fuese no restringida, obtendríamos un mínimo interior, pero cuando la función objetivo es esta, pero la solución solo puede estar en este dominio, en este lado de acá, entonces el mínimo de solución es este. ¿Me siguen? ¿Todos de acuerdo? Bien, ¿ok? Entonces, la idea va a ser que si tenemos una solución interior, entonces vamos a decir que la solución está en S chiquita, que está justamente dentro del espacio en el que tenemos que hacer la optimización. A su vez, la primera derivada o el gradiente de la función objetivo respecto a nuestras incógnitas, la vamos a llamar ya sea f sub x o delta f sub x. Y lo que queremos obviamente como condición necesaria es que esto sea igual a cero si es que estamos en una solución interior. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, ¿para qué estoy haciendo todo este discurso? Este discurso es simplemente para decir, ¿okay? Primero, que las derivadas las vamos a denotar como f chiquita. ¿Ya? Entonces, f grande va a ser f chica. Y entonces, si es que, por ejemplo, yo quiero optimizar una función objetivo cualquiera, la función es diferenciable, saco la derivada y la derivada tiene un cero, que es un mínimo, en solución interior, ¿sí? Entonces quiere decir que f sub x tiene que ser igual a cero en la solución. ¿Estás de acuerdo? Y si f sub x es igual a cero en toda en la solución, llamemos a este f sub x como el f chico, y por lo tanto, entonces, encontrar la solución al problema de optimización es simplemente remitirse a lo que hemos hecho en la punta anterior, que es resolver un sistema no lineal de ecuaciones. Encontrar los x que hacen que f de x sea cero. ¿Me está siguiendo? En el chat coloquen sí, si es que me siguen. Ok, todos de acuerdo. Perfecto. Entonces, si es que vivimos en el mundo hermoso y feliz, en el que nuestra función objetivo es diferenciable, en el que la solución es un punto interior, lo único que tenemos que hacer es derivarla, expresarla en función de estas ecuaciones no lineales, remitirnos al apunte anterior de solución de sistema no lineal de ecuaciones y se acabó la historia. Entonces, todo lo que han hecho en sus cursos de econometría 1, econometría 2, de encontrar soluciones, sacar las derivadas, y todo eso es utilizando la solución para pre-kinder, digamos, para alumnos de básico, ¿no es cierto? Que sería utilizar la solución al apunte que hemos discutido antes. Lo que vamos a discutir ahora es métodos que tenemos que utilizar cuando estamos en un problema de adultos, y en un problema de adultos muchas veces estas cosas no funcionan. No hay solución interior, o la función no es diferenciable, o tenemos restricciones que hacen que sea muy compleja hacer la optimización, y por lo tanto queremos encontrar métodos que nos sirvan para resolver problemas de gente mayor, de adultos. ¿Ok? Esa es la idea. Y ahora no puedo pasar.
No puedo pasar la hoja. Ya, ya. Ok, ¿estamos? Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es discutir varias cosas. La primera de las cosas que voy a discutir es simplemente un repaso de los métodos para resolver el sistema no lineal de ecuaciones que ya hemos discutido, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente un problema que tenemos ahí es que, aunque aún en el caso en el que nosotros encontremos las raíces que hagan que esto sea igual a cero, puede ser que estas raíces no sean un máximo, puede ser que no sea un mínimo, o puede ser que sea, por ejemplo, un punto de ensilladura, puede ser un punto en el que cambió la curvatura de la función. Sabemos que esas tres cosas ocurren cuando la condición de primer orden es igual a cero. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que la condición de segundo orden se cumple y que la función es positiva definida si queremos minimizar la función f. ¿Okay? ¿Qué otro problema podemos tener? Bueno, aún en el caso en el que el mínimo que hemos encontrado acá, o la raíz que hemos encontrado acá, sea un mínimo, y por lo tanto la segunda derivada sea una matriz que es positiva definida, perdón, pero estoy expulsando a mi asistente peruano que joroba todo el día. Ok, entonces la condición de segundo orden no necesariamente me implica que esa sea la solución, porque puede ser que sea no un mínimo global, sino un mínimo local. Por lo tanto, el haber encontrado las raíces de este problema no necesariamente me dicen que he encontrado la solución al problema. ¿Okay? ¿Qué otro problema puede ocurrir? Puede ocurrir que la minimización de f ocurra en un boundary, en una cota, en un límite de el espacio en el que estamos haciendo la optimización. Y por lo tanto, la solución a nuestro problema no sea el punto en el que el gradiente se haga cero, como hemos mostrado en el ejemplo que les había hecho antes. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Puede ser que nuestro problema sea un problema con dimensiones muy complejas, con modelos muy complejos, y que si quiere encontrar la derivada a este problema, sea un problema casi imposible de resolver. Y por lo tanto, puede ser que ni siquiera podamos expresar el problema de este modo. ¿Okay? Y por lo tanto, ni siquiera podemos usar los métodos que hemos discutido en la primera clase. ¿Okay? Muchas veces ocurre que la función objetivo puede evaluarse, ¿sí? En puntos, puede evaluarse la función f, pero no puede ni siquiera derivarse, puede ser que ni siquiera sea diferenciable la función f. ¿Okay? Y por lo tanto, entonces, nos gustaría poder resolver todo este tipo de problemas. En los apuntes y en la tarea van a enfrentarse a todo este tipo de problemas para tratar de resolverlos. Okay. Bien, entonces lo que voy a hacer primero es discutir cómo hacemos optimización en problemas en los que tenemos una optimización no restringida, en los cuales no tenemos que preocuparnos de si estamos o no cumpliendo con alguna condición, por ejemplo, de no negatividad o que alguna variable tiene que estar acotada entre distintos valores, etc. Entonces tenemos una optimización en la que somos libres de escoger lo que queramos. Después tenemos la optimización restringida y finalmente tenemos los optimizadores globales. Me parece que en algún momento ya conversamos en alguna clase, pero de todos modos me gusta repetir esta cosa para que quede clara. La optimización no restringida, perdón, no solo es generalmente computacionalmente mejor, sino que en general es mejor enfrentarse a una optimización no restringida que una restringida. Una optimización no restringida me va a entregar en general mejores respuestas que una optimización restringida. El ejemplo típico que doy es, supongan que ustedes están en búsqueda del amor de su vida. Entonces, y saben que existe el amor de su vida en algún lado del planeta Tierra, pero no saben dónde está. Entonces, la optimización no restringida implicaría dar vueltas por el planeta Tierra intentando encontrar a la persona que ustedes buscaban y que está en Tumbuctú. Y finalmente, ojalá encontrarla porque justo esa semana nos haya ido a Tailandia y no coinciden. Pero en la optimización no restringida, ustedes en principio, si es que el amor de su vida no se va a mover del lugar donde estaba, y ustedes la van a buscar por todas partes, la van a encontrar al final. ¿No es cierto? ¿Sí? Si es que ustedes no tienen suficientes millas de viajero frecuente o están con coronavirus o lo que fuera o hay estos problemas, entonces obviamente no pueden dar vueltas por el planeta Tierra buscando el amor de su vida y deciden buscarla ya sea solamente en Chile o solamente en su barrio o solamente en su edificio y peor aún solamente en su departamento o su habitación.
Cuanto más restringida sea la optimización, obviamente menor chance va a haber de poder encontrar al amor de su vida. Y por lo tanto, menor chance de poder haber optimizado globalmente el problema. Y esto ocurre en cualquier contexto. Entonces, si ustedes hacen una optimización no restringida, la optimización va a entregarles una solución que va a ser cuando menos igual, si no mejor, que una optimización restringida. Lo que ocurre muchas veces es que aunque quisiésemos tener una optimización no restringida, no podemos. Muchas veces económicamente no se puede, en el sentido de que, por ejemplo, alguna variable no puede ser negativa, alguna variable no puede ser mayor que otra cosa, no podemos consumir más de lo que tenemos, etc. Las optimizaciones restringidas son parte de la vida y parte de nuestras restricciones de adultos, ¿no es cierto? No tenemos número ilimitado de recursos para viajar por todas partes, etc. Y por lo tanto, tenemos que hacer optimización restringida y muchas veces conformarnos con alguien que esté ok y no sea el amor de nuestra vida, lamentablemente. Otras veces tenemos la suerte de que justo haber vivido no solo en el mismo edificio, sino en la misma casa y estaremos felices para siempre. Pero bueno, ¿ok? Entonces, la idea es que optimización restringida es bastante más costosa y bastante más problemática que optimización no restringida. Y finalmente lo que vamos a hacer en la última parte del curso es hablar de optimizadores globales, que son optimizadores en los cuales no se cumplen estas condiciones que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos problemas en los cuales los resultados están ya sea en una esquina, o la función objetivo no es diferenciable, o es computacionalmente muy compleja, o es muy difícil de obtener derivada, o imposible obtener una derivada, o no hay solución analítica, y las soluciones numéricas son numéricamente inestables, valga la redundancia, etc. Entonces, cuando todo falla, llamamos a la caballería, que serían el tipo de métodos que nos van a garantizar que vamos a obtener un óptimo global. O por ejemplo, ustedes han resuelto un problema que tiene muchos mínimos y han obtenido muchas soluciones con muchas condiciones iniciales, llegan a muchos mínimos y no saben si es que hay otra región en la que no han explorado, en la que haya un mínimo que sea mejor que el mínimo que han encontrado. Los optimizadores globales, bajo ciertas condiciones, garantizan que vamos a obtener ese mínimo global. ¿Ok? Bien, déjame entonces, déjame ver cuántas transparencias son para ver. Ya. Entonces, va a ser un buen día si es que llegamos a la transparencia 9. Vamos a tratar de llegar al 9 de día, si todo sale bien. Ok. Vamos entonces con el primer método. El primer método entonces va a ser el método de grilla. Y este es un método a la bruta. Este es un método en el cual utilizamos este método cuando no sé si por flojera o por conveniencia o por dificultad, no podemos ya sea derivar la función o no sabemos derivar o no nos sirve derivar. Entonces, el método de grilla, curiosamente, es a su vez una manera, perdón. ¿El slide no están viendo el slide? ¿No están viendo el slide del método de grilla? A ver, déjenme volver a detener y volver a compartir. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Vamos entonces con el método de grilla, ¿ok? Entonces el método de grilla es un método de búsqueda, que es un método que es primitivo, poco eficiente, lento, pero a veces seguro. ¿Cuál es el método? El método lo que hace, por ejemplo, es lo siguiente. Tenemos a la función f, y supongan que ustedes pueden evaluar la función f en cualquier valor. Entonces yo les digo, evalúen la función f en el consumo del primer periodo 8, consumo del primer periodo 3, consumo del tercer periodo 45, consumo del cuarto periodo tanto. ¿Cuál es el valor de la función de utilidad? Me dice. O beta 1 tanto, beta 2 tanto, beta 3 tanto, ¿cuál es el valor de la mínima, de la suma cuadrada de los residuos? O cuál es el valor de la likelihood, de la log likelihood en este valor de parámetros. Entonces, ustedes, para cualquier configuración de parámetros o cualquier posible solución, pueden evaluar la función f. ¿Ok? Entonces, la idea es, por ejemplo, escoger 100 posibles candidatos a soluciones. Y 100 podrían ser 1000, o podrían ser 10.000, o podrían ser 10. Entonces, obviamente se llama método de grilla, porque lo que hacemos es que vamos haciendo como un cernidor, vamos cogiendo distintas posibles soluciones, distintas combinaciones de parámetros. Entonces, supongan que tienen 2 parámetros a escoger, o 2 valores para escoger, 2 incógnitas. Entonces, ustedes escogen, yo qué sé, 100 posibles combinaciones distintas
de estos dos valores, del consumo del primer periodo y del consumo del segundo periodo. Y lo que hacen es evaluar, obviamente, ojalá, si tienen un espacio acotado, saben que el consumo del primer periodo puede estar entre tal valor y tal valor, y el consumo del segundo periodo entre tal valor y tal valor, más fácil, porque pueden hacer su grilla en un espacio cerrado y acotado. Pero la gracia entonces es que ustedes escogen combinaciones de estos valores. Entonces, a ver, voy a tratar de ver si es que anotación, a ver si me funciona. Hacer algo así. Entonces, la idea sería cualquier cosa. Bueno, un desastre. Bueno, prometo que voy a traer otra cosa para hacer sus gráficos después. Pero la idea sería, acá están los posibles valores de un parámetro, posibles valores de otro parámetro, y lo que hacen es que evalúan la función en cada una de estas combinaciones, con distintas combinaciones de los parámetros. ¿Ok? Y entonces lo que hacen es, utilizan la solución para esta combinación, para esta combinación, para esta combinación, para esta combinación, y evalúan la función f en cada una de ellas. La idea sería entonces que con eso obtienen los valores de la función f y escogen el menor de todas estas posibles combinaciones como su posible solución. Obviamente, esta puede que no sea la solución, porque ustedes han hecho una grilla y la verdadera solución estaba por aquí. Estaba en un punto justo que no han evaluado ustedes. Pero la gracia de haber hecho eso es que probablemente, supongamos que si lo hacen así, digamos que la función, déjenme ver con freeform, acá. Digamos que acá. Digamos que la función es así, que sea así, el mínimo está acá, y ustedes han evaluado aquí, han evaluado, bueno, me siguen, ¿no? Han evaluado aquí, 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 en muchos lugares. No han evaluado exactamente en el mínimo, pero con cada uno de estos puntos se van más o menos dando cuenta de cómo es la forma de la función. Y por lo tanto, entonces, el método de grilla pueden usarlo como algo inicial para explorar la curvatura de la función. Para, por ejemplo, decir cuando yo decida utilizar un método de optimización en el cual utilice derivadas, ¿qué tipo de condiciones iniciales van a ayudarme más? Saber que, por ejemplo, si la función es así, utilizar una condición inicial cercana a este punto me va a llevar a un mínimo local y no un mínimo global, o un mínimo que parece ser mínimo global. Y por lo tanto, entonces, el método de grilla me puede ayudar para decirme la región en la cual puedo empezar a hacer la búsqueda de condiciones iniciales. Obviamente puedo avisarme cuándo la función objetivo puede tener muchos mínimos y por lo tanto asegurarme de que si es que voy a utilizar un problema, pueda utilizar varias maneras de trabajar. ¿Ok? Otro punto que puede ocurrir es que puedo querer utilizar el método de grilla para explorar la curvatura de la función, porque muchas veces lo que ocurre es que nuestro problema está mal condicionado. Mal condicionado quiere decir que, por ejemplo, la función objetivo tiene un hessiano que es muy plano. Es así. Entonces, la función objetivo es casi plana en esta región. Es muy difícil saber cuál es el mínimo acá. Y por lo tanto, entonces, el método, cualquiera de los métodos, Newton-Raphson o cualquier método que utilice curvatura, va a tener mucho problema tratando de encontrar un mínimo utilizando esto. ¿Ya? ¿Qué problema tiene, además de obviamente el problema práctico de que puede tener la mala suerte de justamente haber hecho la búsqueda en puntos distintos a los de un óptimo, de un máximo o de un mínimo? El, uno de los problemas que tiene, más obvios, es el problema de la maldición de la dimensionalidad. La maldición de la dimensionalidad quiere decir, y lo vamos a ver muchas veces durante este curso, es que cuando la dimensión del problema aumenta en una dimensión, el problema se vuelve no linealmente más complejo, sino exponencialmente más complejo. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un problema de una sola incógnita, hacer la grilla va a ser relativamente simple, pero si se envuelven dos incógnitas, la grilla se vuelve exponencialmente más compleja, porque no me basta con duplicar el número de condiciones acá, sino que voy a tener que elevar al cuadrado, en este caso, el número de combinaciones para evaluar posibles soluciones. Entonces, a medida que la dimensión del problema se va haciendo más grande, el método de grilla es inmanejable, es cada vez más inmanejable. Pero de todos modos, es una buena idea empezar o tratar de empezar con grilla, por lo menos para darnos una idea, un feel de cómo es el problema que queremos resolver. ¿Ok? Bien. Los siguientes métodos que vamos a discutir son los métodos convencionales que ya hemos discutido para resolver los problemas de optimización, para resolver los problemas de ecuaciones no lineales, que son lo que se llaman los métodos lineales o estrategias lineales de búsqueda.
¿Y cuál es la estrategia lineal de búsqueda? La estrategia lineal de búsqueda es justamente la estrategia en la cual utilizamos una variante del método de Newton-Raphson. ¿Ya? Los métodos son básicamente los siguientes. Lo que hacen es evaluar a la función f en una condición, que sería, por ejemplo, una condición inicial, son métodos iterativos, una condición inicial, y la condición inicial más algo. O sea, variamos en algo la condición inicial y vemos si al variar en algo la condición inicial estamos mejorando o no estamos mejorando. ¿Ok? Y lo que hacemos entonces para evaluar la búsqueda que estamos haciendo de la solución para cualquier condición inicial es, tenemos dos componentes. Un componente que nos dice el tamaño del paso que vamos a dar y otro que nos dice la dirección del paso que vamos a dar. Déjenme poner, y ahora vamos a tener que volver a hacer el gráfico este. Me parece que ya en algún momento en el curso de econometría les comenté esto, pero de todos modos creo que vale la pena repasar esto. Supongan que lo que yo quiero ahora es maximizar una función objetiva. Y supongamos que quiero maximizar esta función. ¿Ya? Y supongamos que la función es lo suficientemente suave como para que se vea así. Entonces, como yo quiero maximizar la función objetivo, esto es lo mismo que, supongamos que un helicóptero me lanza y yo quiero escalar a la cima de una montaña y un helicóptero me lanza en algún lugar y caigo en un lugar y lamentablemente estoy ciego o no hay luz o estoy en la oscuridad o lo que fuera y no puedo ver la dirección a donde estoy yendo. Entonces lo que yo quiero saber es si es que tengo que ir hacia este lado o tengo que ir hacia este lado para llegar a la cúspide de la montaña. Entonces, la manera de decidir si es que estoy ciego, si me voy hacia este lado o si me voy hacia este lado, la manera de decidir si me voy hacia acá o si me voy hacia acá, es básicamente evaluar, recuerden que estoy ciego, entonces lo que voy a tratar de hacer es primero ver la dirección hacia dónde voy, si voy hacia acá o voy hacia acá. Y para ver la dirección, lo que hago entonces es que doy un pequeño paso hacia la derecha, por ejemplo, o un pequeño paso hacia la izquierda, y veo si al dar el pequeño paso hacia la derecha estoy subiendo, como es este caso, o estoy bajando. Si estoy bajando, quiere decir que entonces, por ejemplo, en este ejemplo, doy un paso a la izquierda y estoy en un punto más bajo del que estaba al empezar, por lo tanto quiere decir que debería ir hacia este lado para subir. Y si es que estoy acá y doy un paso a la derecha, veo entonces que lo mejor es, estoy subiendo y por lo tanto lo mejor es venir a este lado. Entonces, lo que hace esto es darme la dirección. Y recuerden que la dirección tiene que ver con la pendiente y por eso es que la pendiente tiene que ver con la primera derivada. ¿La primera derivada de quién? De la función que estoy evaluando. Vamos a ver en un minuto qué quiere decir eso. ¿Ok? Entonces, quiere ver, eso tiene que ver con la primera derivada. Entonces, me dice, la dirección me dice la primera derivada. Y la segunda cosa que quiero hacer es evaluar si es que doy un paso grande, un paso largo o doy un paso corto. Si, por ejemplo, estoy en este punto, me doy cuenta que cuando doy un paso corto, escalo relativamente poco. Y por lo tanto, en este caso, tal vez sea beneficioso, o perdón, en este caso, que la pendiente es muy larga. Si doy un paso corto, escalo muy poco. Entonces, tal vez, a lo mejor, dar un paso largo, tratar de hacer que mis pies se muevan mucho para tratar de escalar. Y con eso avanzo más. Cuando estoy acá, digamos en este ejemplo, casi llegando a la cúspide, si doy un paso muy largo, puede ser que me pase de la cúspide. Y por lo tanto, cuando estoy en un punto en el que estoy casi llegando a la cúspide, es preferible dar pasos cortos. ¿Sí? Y entonces, cuando la magnitud o la dirección de la curvatura está cambiando relativamente poco, es mejor dar pasos chicos que dar pasos largos. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que hace el método este. Lo que hace es escogernos o definirnos valores de búsqueda. Perdón, valores de cuánto de dirección y qué tamaño de dirección dar. ¿Ok? Déjenme entonces, en el apunte están discutidos estas cosas con preocupación o con relativo detalle. Déjenme entonces simplemente decir las variantes más obvias del método que utilizamos acá. Y el método Newton-Raphson lo que hace es entonces decirnos hacia dónde deberíamos ir, la dirección, ¿no es cierto? Y lo que hace básicamente entonces, y además con este método podemos definir cuál va a ser el tamaño de la dirección o el tamaño del paso que vamos a dar. Y hay varias maneras en las que podemos hacer esto. Newton-Raphson lo que hace es que utiliza información de la curvatura de la función, porque está tomando el hessiano de la función objetivo, ¿sí? Que sería el gradiente de la condición de primer orden. Esta es la condición de primer orden, este es el hessiano. Entonces lo que me está diciendo es dónde debo ir
y me está diciendo cómo debería ser el paso por la curvatura. Si es que soy flojo o si es que es muy costoso calcular el hessiano de la función objetivo o calcular las primeras derivadas de las condiciones de primer orden, entonces en lugar de utilizar el hessiano, simplemente acá coloco una matriz identidad. Y entonces acabaría con lo que se llama el descenso más rápido, porque lo que hacemos acá es, damos siempre un paso de una unidad, o el paso está dado por la curvatura o por la pendiente de la función, pero el paso es siempre el mismo en ese sentido. ¿Ok? Obviamente esto es conveniente computacionalmente porque no necesito sacar segundas derivadas, pero es menos eficiente que esto porque podemos estar haciendo muchas veces en que nos pasamos, tenemos que volver, etc. ¿Ya? El método de Levenberg y Marquardt lo que hace es simplemente garantizar cada vez que estoy dando un paso que estoy yendo en la dirección correcta. Supongan que yo tengo una función objetivo que es de este tipo, entonces que quieren, otra vez voy a tener que hacer esta vaina. Una función objetivo que es de este tipo, que es así. Una función objetivo que es de este tipo, ¿ok? Entonces, si yo quiero minimizar esta función objetivo, yo sé que si yo parto por cualquiera de estas áreas, utilizando este método, el método de Newton-Raphson, lo que voy a hacer es que voy a converger acá. Pero si yo parto de cualquiera de los puntos por acá, utilizando Newton-Raphson, yo voy a llegar acá. No voy a llegar acá. Voy a llegar a un máximo, no voy a llegar a un mínimo. Porque Newton-Raphson lo que hace simplemente es tratar de llegar a un punto crítico. No le importa si es un máximo o un mínimo. Lo que yo puedo hacer entonces para garantizar que estoy yendo a buscar un mínimo en este caso, es que evalúo el hessiano. Y si es que el hessiano, en la solución que estoy buscando, me entrega un valor que es, en este ejemplo, negativo definido, ¿sí? La función es negativa definida, quiere decir entonces que estoy buscando un máximo y no estoy buscando un mínimo. Lo que hago en este caso entonces es que ahora a esa función, a esa matriz, a este hessiano, que es negativo definido, le sumo lambda veces identidad, donde lambda es un número que me garantiza que esto de acá va a ser una matriz que es positiva definida. ¿Sí? Y como es positiva definida, entonces me va a garantizar que me va a buscar irse hacia un lugar de un mínimo, en lugar de irse a buscar un lugar de un máximo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces en el texto también está alguna discusión respecto a maneras en las cuales podemos utilizar, podemos escoger óptimamente este lambda. El lambda es cualquier lambda que me garantice, el lambda puede ser cero. El lambda cero va a ser cuando veo acá y veo que estoy yendo por buen camino, entonces no quiero adulterar el problema, porque esto está adulterando la curvatura de la función, artificialmente. Entonces lo que hago acá es simplemente dejo el lambda igual a cero. Pero en los casos en los cuales estoy yendo en la dirección incorrecta, coloco un lambda lo suficientemente grande como para que me cambie la curvatura y me diga, busca por acá, viejo, no busques por este lado. ¿Sí? Y los métodos de Quasi-Newton son los métodos como los que hemos discutido en el primer apunte, que es básicamente métodos en los cuales no quiero sacar segundas derivadas, sino hacer aproximaciones numéricas a las segundas derivadas, que son las que hemos discutido en el curso en el anterior mes. Entonces, como ven, esto de acá que acabo de presentar es simplemente lo mismo que hemos hecho en el primer apunte, solo que acá hemos llamado a lo que antes era f y antes era f' de f, o la derivada de f chica. Acá esta f tiene un nombre, que sería el gradiente de la función objetivo, o la condición de primer orden, y esto sería el hessiano de la condición el hessiano de la función objetivo, ¿sí? Porque estamos maximizando o minimizando la función objetivo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces con cuando las cosas se complican. Entonces, como ven, hasta el paso 4, o hasta la anterior transparencia, el mundo era un mundo muy simple, era un mundo de optimización no restringida. Supongan que ahora le ponemos pelos a la sopa y queremos hacer una optimización restringida. Entonces, queremos minimizar la función objetivo escogiendo los x, que hacen que f de x sea lo más chica posible. Recuerden que esta f tiene que ser una función que hace un mapping en un escalar, ¿no es cierto? X puede tener cualquier dimensión, pero f es un escalar.
Entonces, estos son beneficios o utilidad o log likelihood o la suma de cuadros residuos, lo que sea. Este es un escalar. Entonces, tengo que escoger el valor de x que hace lo más chico posible esta función que acaba haciendo un mapping a un escalar. Bien, supongan que yo estoy en el mundo ahora en el que f puede ser diferenciable, pero lamentablemente tengo restricciones. La solución tiene que ser tal que la x que encuentre como solución no puede ser cualquier x, sino tiene que ser una x que cumpla restricciones de igualdad y o restricciones de desigualdad. Y la desigualdad puede ser estricta o puede ser no estricta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tengo que cumplir estas dos restricciones y dos conjuntos de restricciones. Entonces, acá pueden ser varias restricciones que tengo acá y varias restricciones que tengo acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que debería hacer entonces? Típicamente lo que debería hacer es, en primer lugar, tratar de, como sé que la optimización restringida es siempre numéricamente más costosa que la optimización no restringida, lo que debería tratar de hacer es que, por ejemplo, tengo una restricción acá, y esta restricción, por ejemplo, es lineal en algo. Entonces, por ejemplo, me dice x1 más x3 tiene que ser igual a 8. Entonces, como yo sé que x1 más x3 tiene que ser igual a 8, yo sé que x1 tiene que ser igual a 8 veces x3. No sé si me están siguiendo. ¿Sí? Y como yo sé que x1 tiene que ser igual a 8 veces x3, entonces lo que puedo hacer es, cada vez que había x1 acá, yo simplemente coloco 8 veces x3 en mi función objetivo. Ya no hago que la función objetivo dependa de x1. Y ahora, un problema que era de optimización restringida, se ha vuelto optimización no restringida. Se ha vuelto más no lineal, tal vez, el problema de resolver el problema. La f se ha vuelto más no lineal, si estas restricciones eran no lineales, o el problema era no lineal. Pero he eliminado una fuente de restricción. Y eso siempre es saludable. Entonces, toda vez que puedan, incorporen o despejen restricciones y coloquen en la función objetiva. Y así van a hacer el problema menos complejo porque van a tener menos restricciones que satisfacer. ¿Bien? Ok. Vamos entonces con, supongamos que han hecho eso ya y esta es la mínima estructura posible para poder representar este problema. Tienen que minimizar la función objetivo sujeto a restricciones de igualdad y de desigualdad. ¿Cuál sería la manera de hacer esto? Bueno, la típica de toda la vida. No harían un lagrangiano, que sería su función objetivo convencional, que sería esta de acá, simplemente eliminando los dos términos finales, el que depende de lambda y el que depende de mu, sino que la optimización restringida sería una optimización en la que minimiza la función objetivo esta L, que depende de la función que quiere minimizar y depende de las restricciones G y las restricciones H. ¿Me están siguiendo? Pero, ¿saben qué? Voy a colocar la anotación flecha para que sepamos qué estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, la función objetivo, esta de acá, ¿sí? Sujeto a restricciones G y las restricciones H. Como tengo un conjunto de restricciones, por ejemplo, 8 restricciones, para cada restricción coloco un multiplicador lambda asociado a las restricciones G y un multiplicador mu asociado a las restricciones H. Importante que siempre las restricciones las coloquen de este modo. ¿Sí? Si las colocan como restricciones de mayor o igual, en lugar de restricciones de menor o igual, entonces tienen que cumplir la restricción de que los mus tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Sí? Si la restricción de desigualdad es restricción de desigualdad con menor o igual, los multiplicadores de cada restricción son o negativos o 0. Y si la restricción es de desigualdad, pero al otro lado, mayor o igual, entonces los multiplicadores son o positivos o 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si ustedes quieren resolver este problema, ustedes harían este que sería un Kuhn-Tucker, ¿cierto? Donde tiene restricciones de G y restricciones de H. ¿Qué harían? Bueno, lo que hacen toda la vida. Derivan esta función objetivo respecto a las X, y con eso tienen esta expresión de acá. Derivan esta expresión respecto a los eh, respecto a lambda, y sería esta restricción de acá. Derivan respecto a mu, y sería esta restricción de acá. Y después tienen lo que se llaman las restricciones de slackness, o las restricciones de complementariedad. Y las restricciones de complementariedad me dicen que tiene que cumplirse que cuando tengo restricciones que no necesariamente se cumplen con igualdad, entonces tiene que ser que cuando H no se cumpla con igualdad, mu tiene que ser 0.
¿sí? Entonces, estas restricciones me dice que mu por h tiene que ser siempre igual a 0. Una restricción de desigualdad es tal que mu por h es siempre igual a 0. Entonces, cuando h es 0, mu va a ser en este caso negativo, si es que esta restricción es desigualdad con menor o igual. Si fuese con mayor o igual, sería mu sería positivo. Cuando h no se cumple en el borde, o sea, cuando h no es 0, mu es 0. ¿Sí? Y cuando mu es distinto de 0, h es 0. Esa es la idea. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, tienen todas estas restricciones que tienen que cumplir. Y por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que encontrar los valores de x, los valores de lambda y los valores de mu que resuelven este problema. Y como esta es una optimización restringida, esto no es tan trivial. Bien. Déjenme mostrarles cuál sería una manera en que podríamos hacer eso. ¿Ya? Y una manera de poder hacer eso es una manera en la cual, déjenme ver. Sí, ya. Una manera en la cual vamos a poder hacer eso es utilizar el método que se llama el método de penalidad. ¿Cuál es el método? La idea es, recuerden siempre, en todo tiempo y lugar, que los problemas de optimización no restringido son siempre más fáciles de hacer que los problemas de optimización restringido. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tratar de resolver un problema en el cual vamos a tratar de convertir el problema, que era un problema no restringido, en algo que se parece en un problema que era restringido, en algo que se parece en un problema no restringido. Deben decir cómo vamos a hacer esto, entonces. La idea es, vamos a minimizar no la función objetivo que teníamos antes, no esta, no la función L, no esta de acá que tiene todo, sino una aproximación a la función L, que vamos a llamar la función K. Y la función K va a ser minimizar la f que teníamos antes, pero aumentándole una penalidad. Es decir, vamos a cambiar la función objetivo y vamos a decirle, aumenten una penalidad, en un minuto voy a discutir qué es esta penalidad P, pero esta penalidad me va a decir, digamos que tengo, yo qué sé, y grande de las restricciones G, que se tienen que cumplir con igualdad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir, cada vez que yo encuentre una solución en la que G evaluada en la solución es distinta de A, perdón, otra vez voy a tener que estar con anotaciones. En la que G es distinta de A, con esto. Ya. Toda vez en la que yo encuentre una solución en la que el valor de G evaluado en X es muy distinto de A, esto entonces me va a entregar una penalidad. ¿Vean? Si es que yo hago, si G evaluado en X es igual a A, esto va a ser 0. Si es que G es mayor o menor que A, como este es un término cuadrático, la función objetivo va a ser penalizada. Recuerden que quiero minimizar esto. Entonces, cuanto más chico sea este término, mejor va a ser la minimización de esta K. Entonces, esto está penalizando las veces en las cuales no cumple la restricción de igualdad. ¿Sí? Y a su vez, acá también hago una función cuadrática donde lo que hago es evaluar si es que estoy cumpliendo la restricción con igualdad, que sería esta parte de acá, o con desigualdad, o si es que he cumplido, o si estoy con igualdad, hago que esto sea C. Entonces, por ejemplo, esta restricción, encuentro un H en el que H es mayor que B, como H es mayor que B, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Como H es mayor que B, entonces H es mayor que B, entonces esta va a ser la penalidad. Quiere decir que no estoy cumpliendo la restricción y por lo tanto hay que penalizarla. Este no es un buen candidato a solución. Si H es menor que B, estoy cumpliendo la restricción y por lo tanto no penalizo. Por eso es que coloco un 0 acá. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí, bien. Ok. Y las penalidades que estoy escogiendo son cuadráticas. Subíndice J. El subíndice J es porque acá tengo J grandes restricciones y acá tengo I grandes restricciones. Entonces acá, por ejemplo, tengo 8 restricciones de igualdad y acá tengo 20 restricciones de desigualdad. Entonces, perdón, acá debería decir J, sí, esta es tu pregunta, ¿no? Sí, sí. Acá debería decir J. Sí, gracias, Lina, ¿no es cierto? Gracias, Lina. Sí, esto debería ser J, obviamente. No es el B, es el B de cada restricción J. ¿Sí? Sí, su índice debería ser J. ¿Todos de acuerdo? Entonces, tengo penalidad cuadrática, penalidad cuadrática. Y este P, tomémoslo como una constante. Entonces, este problema se ha vuelto un problema en el que minimizo esta función objetivo, que puede ser no lineal, puede ser fea, lo que ustedes quieran, pero toda la parte de acá es cuadrática.
Cuando yo derive respecto a los x, las condiciones de primer orden de esta parte de acá van a ser lineales. Y eso obviamente va a ser muy bonito, porque si la f, por ejemplo, fuese cuadrática, al yo derivar esta f, las condiciones de primer orden de f van a ser lineales, y toda esta parte de acá es lineal. Y por lo tanto, las condiciones de primer orden van a ser lineales y voy a tener que resolver un sistema lineal de ecuaciones. Si f fuese no lineal, por lo menos no estoy incorporando complejidad no lineal a chequear que las restricciones se cumplan, porque las condiciones de primer orden van a ser lineales y de todos modos estoy castigando donde hay que castigar cuando una restricción no se cumple. ¿Ok? ¿Cuál es la idea entonces? Obviamente, P es el valor que le estoy dando a la penalidad. P tiene que ser un valor positivo, porque como quiero minimizar esta función objetivo, necesito que esta K sea más costosa, o sea peor cuando no estoy satisfaciendo alguna restricción. O sea, que P sea negativo, obviamente voy a estar chocho de satisfacer restricciones, porque quiero minimizar esta función. Pero como quiero minimizar esta función, P tiene que ser positivo. ¿Okay? Y la otra cosa es que P tiene que ser grande. Tiene que ser grande, ¿por qué? Porque P tiene que penalizar mucho el no satisfacer estas restricciones. Si aunque P sea chico, puede ser que se compense el mejorar algo en F y no cumplir alguna restricción. Yo tengo que asegurarme que todas estas restricciones se tienen que cumplir siempre y por lo tanto P tiene que ser muy grande. ¿Cuán grande? Bueno, P tiene que diverger para que sea infinitamente costoso no satisfacer algunas restricciones, porque todas estas restricciones tienen que satisfacerse. ¿Ok? El problema que tenemos es que obviamente cuando P es muy grande, lo que va a ocurrir es que voy a penalizar tanto esta parte que voy a priorizar esta parte de acá versus esta de acá. Por lo tanto, el problema se va a volver mal condicionado porque voy a tratar de preocuparme solamente de esta parte y no tanto de esta. Por lo tanto, entonces lo que tengo que hacer es tratar de combinar y compensar estas cosas. ¿Cuál es la idea? Empezar entonces con una elección de P chica, un valor chico de P. Entonces ustedes cogen un valor chico de P, minimizan esta expresión, derivan esto, como esta función ojalá es diferenciable, etcétera, etcétera. Lo que hacen para esta elección de P, vienen a la punta anterior, a la punta anterior y este de acá, y ya se ha vuelto una optimización no restringida. Y utilizan cualquiera de los métodos que hemos discutido acá para encontrar una solución para los X. Pero, obviamente, el pequeño detalle es que esa solución ha sido contingente en el P que he escogido. Y ese P lo he escogido un P relativamente chico, he partido con ese P. ¿Sí? Una vez que han hecho eso, entonces, han encontrado una solución para ese P, lo que hacen ahora es aumentan la penalidad y obviamente utilizan la solución que encontraron con este P inicial como su guess para la próxima iteración de soluciones. Y entonces ahora lo que hacen es que, por ejemplo, aumentan la penalidad en 10. Entonces, por ejemplo, esta penalidad era 1, ahora la penalidad va a ser 10 veces más costoso no satisfacer esta restricción. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, con P, con ese valor de P, ustedes entonces ahora pueden encontrar un nuevo valor de P y lo que hacen con este nuevo valor de P, vuelven a resolver este problema dada la condición inicial, convergen a una nueva solución. ¿Qué hacen después de haber convergido a una nueva solución? Vuelven a aumentar la escala de P, otra vez por 10, o sea que se va a volver 100 veces más costoso que P sub 1 haber no satisfecho alguna restricción, y por lo tanto puede ser que todavía no estén satisfaciendo alguna restricción, porque la penalidad todavía no es lo suficientemente grande como para no satisfacer alguna restricción todavía, compensada por las mejoras que tienen en X. Pero la gracia es que cada vez que vayan aumentando esto, va a ser más costoso no cumplir esta restricción, y por lo tanto, más costoso no satisfacerla. Y van a ir llegando a mejores soluciones. ¿Qué deberían hacer? Bueno, obviamente no esperar a que llegue el fin del mundo, que se acabe el coronavirus en el planeta Tierra, que va a ser nunca. Obviamente lo que va a pasar es que el coronavirus va a converger a ser epsilon o va a ser inofensivo, entre comillas, en algún momento, pero no esperamos al infinito, sino que esperamos a que la solución que hemos encontrado en el P sub k, el X que hemos encontrado con la solución P sub K, se parezca lo suficiente al X que hemos encontrado con la solución K, con el P anterior. Y que obviamente satisfaga las restricciones que hemos impuesto. Con eso estamos listos. ¿Están de acuerdo? Esa sería la manera de proceder acá. Bien. Vamos entonces al segundo método que podemos utilizar en este caso. ¿Ok?
Y el otro método que podemos utilizar es un método que se parece, que es una combinación de lo que hemos discutido en el anterior método con Newton-Raphson. ¿Ya? ¿Cuál es la idea acá? La idea es que vamos a utilizar un método que se llama un método de programación secuencial cuadrática. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál es la idea acá? La idea es la siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar métodos que van a resolver un problema que va a tener función objetivo cuadrática y restricciones lineales. Esto lo hemos visto en el curso de Macro 1, cuando hemos visto línea cuadrática, si se acuerdan. En el línea cuadrática lo que hemos hecho es que hemos sacado una aproximación de segundo orden a la función objetivo y todas las restricciones que eran potencialmente no lineales las hemos aproximado linealmente. Entonces, hemos adulterado el problema original que teníamos en un problema que es ahora cuadrático en función objetivo y lineal en restricciones. Y por lo tanto se ha vuelto un problema lineal cuadrático. Se ha vuelto un problema lineal y cuadrático. Y por eso el método se llama Sequential Quadratic Programming. ¿Okay? Entonces, a la función objetivo la hemos vuelto cuadrática, las restricciones lineales. Entonces, no estamos resolviendo el problema original, estamos resolviendo una aproximación al problema. Pero si es que ese fuese el caso, en que resolvemos un problema que es lineal cuadrático, sabemos que el problema que es cuadrático en función objetivo y lineal en restricciones va a llevarnos a condiciones de primer orden que son lineales. Y como son lineales, va a admitir una solución lineal. Y como la solución es lineal y el método va a ser iterativo, podemos utilizar métodos iterativos para llegar a la solución. ¿Cómo haríamos eso entonces? La manera de hacer eso es la siguiente. Partimos con un guess de la solución y ese guess le cambiamos algo. Y ese algo otra vez va a tener que ver con la dirección y el ancho o el tamaño del paso. Solo que ahora la dirección y el tamaño del paso lo vamos a hacer para resolver un problema cuadrático. ¿Cuál es el problema cuadrático que queremos resolver? Entonces, vean que esto tiene un pequeñito problema, ¿no es cierto? El pequeñito problema es el siguiente. Partimos con un guess. Tenemos la condición de primer orden. Tenemos la condición de segundo orden. Y lo que queremos ver es, dado el guess, hacia dónde vamos y el tamaño que tomamos. ¿Ok? Para ver hacia dónde vamos, este delta, lo que voy a hacer es entonces, voy a resolver un problema cuadrático en delta ahora. Y el problema cuadrático en delta va a ser minimizar una función que depende del hessiano de f, función cuadrática de delta, y del gradiente de f dependiendo linealmente de delta. Sujeto a, entonces esta sería como una aproximación cuadrática a la función objetivo, en el óptimo. Esta sería una aproximación de primer orden a G, una aproximación de primer orden a H. ¿Me siguen? Entonces el delta me está diciendo justamente cuál debería ser el cambio. ¿Sí? Este es el delta, sería justamente lo que hacemos en una aproximación de primer orden. ¿Sí? Sería como el xt más 1 o el xk más 1 menos xk. Digan sí si entendieron. O escriban sí si entendieron. Es que estoy, para variar, estoy... Para variar estoy acá. Ok. Entonces, el delta que les decía es, si ustedes hiciesen una aproximación cuadrática de segundo orden, acá ¿qué está faltando en la aproximación cuadrática? Está faltando el f sub x, o perdón, el f. Pero recuerden que si este k ha sido obtenido como un mínimo, este f debería ser cercano a cero dada esta condición que hemos encontrado, y por lo tanto esa parte está siendo obviada acá. Y vean entonces que este se ha vuelto un problema cuadrático para escoger el cambio entre la solución k y la k más 1. Y esta es la aproximación de primer orden, aproximación de primer orden. ¿Ok? Entonces, minimizamos esta función, que es una función cuadrática, obviamente no es muy divertida, pero es cuadrática, por lo tanto, va a tener solución analítica. ¿Sí? Y la siguiente cosa, para encontrar el ρ, y el ρ lo que hace es decirnos el tamaño del paso, ¿no es cierto? Para el tamaño del paso, obtenemos una optimización de esta función f, con lo que hacemos es una penalización también de estas dos cosas. La parte acá que no está cumpliendo la restricción de desigualdad,
y la parte de acá que tiene que cumplir la restricción de igualdad. Recuerden que lo que estoy haciendo acá es simplemente esta minimización y por lo tanto encontrar el valor que minimice esto lo puedo utilizar con algún método de grilla, por ejemplo. De hecho, en el documento discuto algo respecto a cómo podemos hacer para escoger este rho y este delta. La idea entonces simplemente que si ustedes deciden ir por el método parecido, un step descent, hacen que este rho sea 1 nomás y van con el delta acá. Lo que hacen entonces es que ahora el problema que era un problema de optimización con restricciones se ha vuelto no lineal, se ha vuelto un problema lineal cuadrático. Y como es lineal cuadrático, va a tener una solución de este tipo. Y tenemos un algoritmo para poder encontrar soluciones a esto. ¿Ok? Bien. Perfecto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Vamos entonces con... ok, hasta acá. Perfecto. Bien, Pablo. Vamos entonces con lo que... ¿Qué ocurre cuando estamos en un mundo complicado? Nuestra optimización es compleja y la caballería y los métodos convencionales no funcionan. Y hay que llamar a la caballería. Entonces, muchas veces los problemas que tenemos implican que la función objetivo es demasiado complicada, tiene muchos máximos y mínimos extremos, tiene muchos puntos de ensilladura y por lo tanto Newton-Raphson no va a ser confiable porque dependiendo de la condición inicial vamos a converger a un lugar. De hecho, en la tarea van a ver una función objetivo que es una pesadilla de función objetivo. Tiene un escalar nada más, me parece, pero maximizar esa función es un desastre. O minimizar esa función es un desastre, y por lo tanto van a ver que con Newton-Raphson van a estar días y van a converger a una cosa, cambian un poco la condición inicial, convergen a otra, etc. Otras veces el problema que ustedes tienen es que pese a que ustedes pueden utilizar Newton-Raphson, la función es diferenciable y demás, lo que va a ocurrir es que tienen un problema que está mal, que es mal comportado, o lo que llama ill-behaved. Esos problemas en los cuales tienen en que la función objetivo es demasiado plana en los lugares en los que está llegando al óptimo. Entonces, demasiado plana la función, y como es una función demasiado plana, es difícil distinguir dónde está el máximo. Y si utilizamos Newton-Raphson, vamos a estar años dando vueltas porque Newton-Raphson no va a converger, porque se da cuenta que el cambio en la función es muy chico, aunque dé pasos muy grandes. Doy paso chico, el cambio es grande. No es muy grande. Doy paso grande, el cambio tampoco es muy grande. Por lo tanto, entonces, no puede encontrar una solución razonable. ¿Ok? Y otra cosa que puede ocurrir es que la función objetivo ni siquiera sea diferenciable o que tenga tantas restricciones, las restricciones sean tan lineales y tan complejas que cualquiera de estos métodos se vuelven métodos prácticamente inmanejables, muy difíciles de hacer. Por lo tanto, entonces, lo que voy a tratar de discutir son variantes de 3 métodos. Y estos 3 métodos son los métodos que utilizamos. Yo qué sé, yo los he utilizado, no les digo que los utilice todos los días, pero los he utilizado con relativa frecuencia. Si su problema, yo qué sé, 20%, 30% de los problemas que intento resolver son problemas que requieren este tipo de métodos. O sea que no es trivial. Obviamente, yo qué sé, si ustedes están resolviendo problemas como cuando Colo-Colo va a volver a ganar la Libertadores, la solución es obvia, nunca y listo, ¿no es cierto? Pero si cuando Bolívar va a ganar la Libertadores, esa es una solución complicada. Esa es una solución complicada porque sabemos que va a ser algún día, pero, pero no sabemos cuándo. ¿Ok? Entonces, como estamos, y la superficie es bien jabonosa, o sea que es difícil responder esa pregunta. Pero bueno, entonces, estamos tratando de resolver este problema y sabemos que los métodos convencionales fallan. Y como los métodos convencionales fallan, entonces tenemos que utilizar esto. De hecho, yo diría, no es que vaya a ser así, pero me extrañaría que un problema divertido, recuerden que mis estándares de divertido son probablemente distintos a los suyos, pero un problema divertido que en su tesis no requiera cuando menos chequear alguno de estos métodos, no es un problema lo suficientemente divertido. Ok, entonces vamos a tratar de ver cómo llamamos a la caballería. Vamos a discutir el primer método, que se llama el método de búsqueda con gradiente estocástico. ¿Ok?
nos quedan todavía unos minutos, unos 15 minutos nos quedan. O sea que yo creo que vamos a llegar a... Sí, vamos a acabar este método y si quieren lo dejamos ahí y hacemos preguntas. Sí, tranquilos. Vamos a llegar tranquilos. Bien. Bien. ¿Cuál es la idea de este método? La idea de este método es que vamos a tratar de resolver un problema que es un problema que puede o no ser con restricciones. Si es que tuviese restricciones, vamos a asumir que el problema con restricciones lo podemos escribir como un problema de penalidad. ¿Ya? O sea que la función objetivo va a ser K en lugar de ser F. ¿Ya? Pero asumamos que entonces es un problema, ya sea de optimización restringida o no restringida, donde queremos solamente minimizar una función objetivo. Y acá estoy colocando esto como la minimización de la función objetiva. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces acá simplemente estoy haciendo como si fuese una optimización restringida. O no restringida, perdón. Aunque podría ser potencialmente restringida, pero la he reparametrizado o reescrito para que parezca que es una optimización no restringida. ¿Bien? Ok. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es básicamente la siguiente. Supongan que, voy a volver a anotar acá. Supongan que su función es... Estoy tratando de hacer una cosa horrible y obviamente mal hecha, pero porque acá hay múltiples soluciones, pero por otro lado. Supongan que su función objetiva es una cosa horrorosa. Entonces tal vez no está horrorosa, a ver, así. No sé, lo estoy inventando, no sé cómo ser. Pero es una función que tiene mucho mínimo, mucho máximo, fea la función. ¿Eh? Déjenme borrar. Ya, ya es una función fea, ¿ok? Es una función fea. Y por lo tanto esta función, lo que puede ocurrir muchas veces es que ustedes utilizan un método como Newton-Raphson o cualquiera de esos métodos, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, si ustedes partieron por acá y utilizan Newton-Raphson, van a llegar a esta solución. Y al llegar a esta solución, nunca van a haber explorado esta posible solución, que es mejor que esta. Si hubiesen partido acá, hubiesen llegado a esta solución. Pero si llega a esta solución, nunca hubiesen llegado a una solución, por ejemplo, por acá, donde acá tienen otro mínimo y este mínimo es ill conditioned, como ven. O sea que acá habían estado 8 años tratando de resolver este problema sin resolver. ¿De acuerdo? Pero aún haciendo eso, no hubiesen llegado a una solución que es esta, que por ejemplo en este ejemplo es el mínimo global. O si partían acá, hubiesen llegado acá, etc. ¿Me siguen? Entonces, si es que ustedes parten por cualquier lugar, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y no tienen la suerte de haber partido por acá, no van a llegar al mínimo global, que en este ejemplo es este de acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de acá es justamente tratar de utilizar un método que sea como el de Newton-Raphson y que sea tan computacionalmente fácil de resolver como el de Newton-Raphson, pero que nos permita evitar quedarnos atrapados en una mala solución o en una solución que es un mínimo local. ¿Okay? Entonces, déjenme ahora volver a borrar esto para seguir esto. Entonces, la idea es que ahora lo que voy a hacer... he borrado esto, vea. La idea es que si tienen una función objetivo, vamos a hacerla así, no sé, así, no sé. Si tienen una función objetivo que es así, por ejemplo, entonces la idea va a ser la siguiente. La idea va a ser que vamos a tratar de resolver no la función objetivo que tenemos, sino una distorsión de la función objetivo. Y la distorsión de la función objetivo lo que va a ser lo siguiente. Supongamos que nosotros estamos tratando de resolver la función objetivo. Es un desastre. Ya, bueno, ya. Vamos a llevar este mínimo, lo vamos a llevar aquí. Ya, estoy inventando. Ya. Entonces, supongamos que estamos resolviendo la función objetiva, la estamos resolviendo por acá. Y vamos a llegar a este mínimo. Pero el mínimo global está acá. ¿Ya? Si dejamos que Newton-Raphson funcione, vamos a llegar hasta aquí y de ahí se va a acabar la historia. La idea va a ser que vamos a crear ahora una función que se va a parecer, va a ser parecida a esta función objetivo, pero que la va a distorsionar un poco. ¿Cuál es la idea de distorsionar un poco? Que puede ser que, por ejemplo, si es que estamos resolviendo este problema y hacemos que le adulteramos un poco la función para que empiece a subir un poco antes o empiece a bajar un poco después o lo que fuera, que hace que empiece a buscar valores que se vayan un poco para allá
puede ser que en algún momento se vaya por este lado y encuentre que esta es mejor solución. O sea que hay alguna probabilidad de que en lugar solo de explorar solamente esta región, tenga la chance de irse a explorar por esta otra región y acabar en el paraíso, acabar en una mejor solución. ¿Me sigue? Esa es la idea. Entonces, lo que hacemos acá es justamente tratar de, gracias Álvaro, tratar de hacer eso, tratar de adulterar o colocarle ruido a la función objetivo, pero un ruido que no tenga estructura, un ruido aleatorio, un ruido estocástico. ¿Cuál va a ser la idea entonces? La idea es la siguiente. Lo que vamos a hacer es, a la función objetivo que obtuvimos en la iteración K, ¿sí?, le vamos a añadir un ruido. Y este ruido va a ser que a cada uno de estos X que obtuvimos, le vamos a colocar un ruido, que es que vamos a generar un número aleatorio. Entonces, por ejemplo, estaba diciendo que el beta 3 va a ser 4 en la solución K. Pero le vamos a decir que ese beta 3 lo multiplique por 0.93, por decir algo. Entonces, en lugar de ser 4, ese K va a ser 3.21, por decir algo. ¿Me siguen? Y lo que va a haber hecho eso, entonces, que va a crearme que en lugar de que me quede en la solución que tenía antes, que era con el valor de x de 4, ahora va a explorarme qué ocurriría si es que yo cambio un poco ese x y lo llevo a 3.82 en lugar de 4. Llego a una mejor solución a una peor solución que la que tenía. ¿De acuerdo? Y lo que hago entonces es que adultero la solución. Obviamente, entonces, cuanto más grande es este ruido tendría que estar centrado en 1 para que, obviamente, no sistemáticamente cambie hacia pero sistemáticamente lo puedo achicar o sistemáticamente lo puedo agrandar, ¿sí? Pero que me busque más o menos por un número por ahí, ¿ok? Que en promedio el n esté más o menos cercano a 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo que hago después, entonces, para cada uno de estos valores, digo la penalidad o el valor, voy a controlar la magnitud con la cual voy a distorsionar la posible solución. Entonces, este C sub K me dice cuánto voy a distorsionar la solución. La idea va a ser que cuanto más tiempo esté iterando, mejor ha debido ser mi exploración y por lo tanto, menor debería ser el valor de esta penalidad. ¿Sí? Entonces, acá estoy distorsionando las posibles soluciones para que me empiece a buscar una solución en un lugar que no había buscado antes, yo qué sé, que estaba buscando por acá y que se vaya a buscar por acá. No, puede ser que a veces vaya a buscar por acá y no encuentre mejores soluciones, pero a veces se va a venir a buscar por acá y va a encontrar que acá es un mejor lugar para buscar soluciones. Pero no tiene que hacerlo sistemáticamente para que obviamente no se vaya como loco siempre dando vueltas. Puede ser que esté llegando a una solución y si le damos un valor del ruido que nos mande por acá, va a empezar a buscar una solución por acá y obviamente va a distorsionar la búsqueda. Este n tiene que permitirme moverme un poco de una posible solución, pero no tanto como para distorsionar radicalmente el problema. Y la segunda cosa es que cuando yo empiezo las iteraciones, yo sé poco respecto a la forma de la función y por lo tanto debiese permitir que haya más posibilidad de explorar. Pero a medida que voy acercando más a una solución y voy confirmando más una solución, menor debiese ser el permitir que se vaya a buscar por otros espacios. Entonces, al principio viajo por Taiwán, Tailandia, Corea, yo qué sé, por todos los lugares, al principio porque no sé mucho dónde voy a encontrar mi solución, pero lo que ocurre es que el minuto en que empiezo a buscar y veo que en Tailandia en general encuentro gente que me atrae más que en Taiwán o que en Corea o lo que fuera, entonces voy a empezar a permitirme irme de Corea, ojalá no a China, pero con menor probabilidad. A medida que estoy empezando a conocer mejor el problema y encuentro mejor la población de donde creo que la solución está, entonces voy empezando a, con menor probabilidad, irme a otro lugar a buscar la solución. Esa es la idea de este C. Entonces, la idea básica es que parto con una penalidad que puede ser relativamente grande y lo que hago es que después de cada iteración el C tiene que ir haciéndose cada vez más chico. Vean que esto es diferente de lo que habíamos visto en el caso de la penalidad con las búsquedas que hacíamos acá. Este P tenía que diverger porque queremos que cada vez que nosotros vayamos a un lugar, el P tiene que ser relativamente grande porque no queremos no satisfacer las restricciones. Acá lo que queremos es que el ruido sea cada vez más chico, para que la función adulterada que estamos optimizando
se parezca o converja a la verdadera función que queremos resolver, que es f, no es f olita, es f la que queremos resolver. ¿Sí? ¿Todos? Bien, y entonces lo que hago es simplemente escojo, este alfa me va diciendo cuán rápido quiero que esto converja a cero, y este beta es simplemente un factor de proporcionalidad. Entonces, en el documento discuto algo respecto a los trade-offs que hay entre escoger valores de beta y de alfa. Perdón un segundo. Pero mi asistente perruno sigue jorobando. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que balancear esto, que es el balanceo entre cuanto más chico sea el alfa, más lenta va a ser la velocidad de convergencia a cero, y por lo tanto más voy a estar pudiendo explorar acá, pero obviamente menor, más lenta va a ser la convergencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero porque estoy adulterando más la forma de la función objetiva, ¿ok? Y cuando este valor de b es más grande, lo cual es bueno, ¿no es cierto? Lo que hace este valor de b es decirme cuán grande quiero que sea la posibilidad de adulterar la forma del problema. Pero es una adulteración lineal. En cambio, el alfa genera la adulteración de decaimiento geométrico y por lo tanto este alfa obviamente va a ser, a medida que acaba aumentando, mucho más importante que beta. Beta va a ser importante al principio, alfa va a ser crucial al final, va a ser el que va a definir todo al final. ¿Sí? Esa es básicamente la idea.